Mi nombre es Teresa. Tengo 68 años, y hasta hace 5 minutos creía que estaba viviendo la Nochebuena más perfecta de mi vida. La mesa del comedor está decorada con manteles rojos bordados con hilos dorados, velas aromáticas que desprenden el dulce aroma de canela y vainilla, y un centro de mesa hecho con ramas de pino natural que corté esta mañana del jardín trasero. Las luces navideñas parpadean suavemente desde cada rincón de la sala, creando esa atmósfera mágica que solo se logra en esta época del año, cuando toda la casa se transforma en un refugio cálido contra el frío del invierno. Los villancicos suenan desde el equipo de música, esas melodías tradicionales que he escuchado durante décadas y que nunca dejan de llenarme de nostalgia y alegría. Noche de Paz se mezcla con las voces de mis seres queridos, creando una sinfonía familiar que me hace sentir que, después de todos los altibajos de la vida, finalmente he llegado a un lugar de verdadera felicidad. Alrededor de la mesa están sentadas las personas más importantes de mi mundo. Mis 2 hijos, Carlos y Ricardo, con sus respectivas familias, compartiendo historias, riendo, sirviendo más vino, pasando platos de comida casera que he estado preparando durante días. Es la primera Navidad desde la muerte de mi esposo Ramón hace 8 meses, y me siento profundamente agradecida de estar rodeada de tanto amor y calidez familiar. Carlos, mi hijo mayor de 45 años, está sentado a mi derecha. Lleva puesto un suéter rojo que le regalé el año pasado, y su cabello castaño, ahora con más canas de las que me gustaría admitir, está perfectamente peinado para la ocasión. Está contando una historia divertida sobre algo que pasó en su oficina la semana pasada, gesticulando con entusiasmo mientras su esposa María y sus 2 hijos, Mateo de 12 años y Sofía de 9, se ríen de sus exageraciones cómicas. A mi izquierda está Ricardo, de 42 años, mi hijo menor, que siempre ha sido el más tranquilo de los 2, pero que tiene un sentido del humor seco que me hace reír hasta las lágrimas. Su esposa Elena está ayudándome a servir el postre, y su hija de 8 años, Lucía, está sentada en mis piernas, jugando con el collar de perlas que llevo puesto, el mismo collar que Ramón me regaló para nuestro 20º aniversario. La comida ha sido espectacular, si me permito decirlo yo misma. Pavo relleno con castañas y hierbas frescas, puré de papas cremoso con mantequilla casera, ensalada de frutas con granadas rojas que brillan como rubíes, y mi famoso flan de caramelo que he estado perfeccionando durante 40 años. Todos han repetido al menos 2 veces, y puedo ver en sus caras esa satisfacción especial que solo viene después de una comida preparada con amor. Pero mi orgullo especial de esta noche es el ponche navideño que preparé siguiendo la receta secreta de mi madre. Es una mezcla compleja de ron, brandy, especias molidas, jugo de frutas frescas y un toque de miel que le da ese sabor único que mis hijos han estado pidiendo desde que eran pequeños. He preparado una jarra grande para compartir con toda la familia, pero también tengo mi taza especial, una taza de porcelana antigua con rosas pintadas a mano que perteneció a mi abuela, donde siempre sirvo mi porción personal del ponche. Es una tradición familiar que Ramón había comenzado hace décadas, diciéndome que yo merecía beber de la taza más hermosa porque era la anfitriona más hermosa. Los niños están especialmente emocionados esta noche porque después de la cena tenemos planeado abrir los regalos que están apilados bajo el árbol de Navidad en la sala. Un pino real de 2 metros de altura, decorado con ornamentos que he estado coleccionando durante décadas. Cada ornamento cuenta una historia. El ángel de cerámica que Carlos hizo en la escuela cuando tenía 7 años, la estrella de papel que Ricardo me regaló cuando tenía 5, las bolas de cristal que Ramón y yo compramos durante nuestra luna de miel en Europa. «Abuela», dice Mateo, mi nieto mayor, con esa sonrisa traviesa que me recuerda exactamente a Carlos cuando tenía su edad. ¿Ya podemos abrir los regalos? Hemos sido muy buenos durante toda la cena. Después del ponche, mi amor, le respondo, acariciando su cabello oscuro, que siempre está un poco desordenado sin importar cuánto lo peinen sus padres. Primero necesitamos brindar por esta Navidad hermosa y por estar todos juntos. Mateo asiente, pero puedo ver en sus ojos esa impaciencia típica de los niños en Nochebuena. Ha estado preguntando por los regalos desde que llegó esta tarde,
y he notado que ha estado mirando hacia el árbol cada pocos minutos durante toda la cena. Me levanto de mi silla para ir a la cocina a buscar el ponche, sintiendo esa satisfacción profunda que solo viene cuando sabes que has creado un momento perfecto para las personas que más amas. Pero cuando estoy a punto de salir del comedor, Mateo se levanta súbitamente de su silla, con una expresión en su rostro que nunca había visto antes. Su carita, que hace un segundo estaba llena de alegría navideña, ahora está pálida, con ojos muy abiertos, llenos de lágrimas que comienzan a derramarse por sus mejillas. Sus pequeñas manos están temblando visiblemente, y puedo ver que está luchando por encontrar las palabras para decir algo que claramente lo está aterrorizando. Mateo, ¿qué pasa, mi amor? Pregunto inmediatamente, regresando hacia él con esa preocupación instintiva que todas las abuelas desarrollamos cuando vemos a nuestros nietos en dificultades. Pero antes de que pueda alcanzarlo, Mateo toma una respiración profunda y grita con una voz quebrada que resuena por toda la casa como un cristal rompiéndose. «Abuela, te quieren matar esta noche». El silencio que sigue a sus palabras es tan completo y tan súbito que puedo escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina, el crepitar suave de las velas en la mesa y mi propio corazón latiendo tan fuerte que estoy segura de que todos pueden escucharlo. Cada persona en la mesa se ha quedado completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Carlos tiene un tenedor a medio camino hacia su boca, con los ojos fijos en Mateo, con una expresión que no puedo descifrar. Ricardo ha dejado de masticar y está mirando a su sobrino con lo que parece ser shock genuino. Las esposas están intercambiando miradas de confusión y los otros niños están mirando a Mateo como si hubiera dicho algo en un idioma extranjero. Pero antes de seguir, déjame pedirte algo importante. Verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias y tu apoyo significa todo para nosotros. Ahora, volvamos a esa mesa navideña donde mi mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué dijiste, Mateo?, pregunta Carlos, su voz sonando extrañamente controlada para alguien que acaba de escuchar a su hijo de 12 años acusar a alguien de planificar un asesinato. Mateo se limpia las lágrimas con el dorso de su mano, pero continúa temblando mientras me mira directamente a los ojos. Abuela, los escuché. Escuché a papá y al tío Ricardo hablando en el garaje esta tarde. Dijeron que van a poner algo en tu ponche especial para que te mueras esta noche. Las palabras de Mateo caen sobre la mesa navideña como bombas, destruyendo en segundos la atmósfera perfecta que había tomado días crear. Siento como si alguien hubiera abierto todas las ventanas de la casa en pleno invierno, porque de repente todo se siente frío, hostil, peligroso. «¡Mateo!», exclama María, la madre del niño, con una voz llena de shock y horror. «¿Qué tipo de cosas terribles estás diciendo? ¿De dónde sacaste esa idea horrible?». Pero Mateo no se retracta. En cambio, continúa mirándome con esos ojos grandes y sinceros que me recuerdan a los de Carlos cuando era pequeño y me decía la verdad sobre alguna travesura que había hecho, sin importar las consecuencias. «No me lo inventé, mamá», dice Mateo, su voz ahora más firme a pesar de las lágrimas. «Los escuché claramente. Papá le dijo al tío Ricardo que habían esperado demasiado tiempo, que necesitaban hacer algo esta noche porque abuela está empezando a hacer preguntas sobre el dinero del abuelo». «¿Preguntas sobre el dinero de Ramón?». Es verdad que durante las últimas semanas he estado tratando de entender mejor los aspectos financieros de la herencia que mi esposo me dejó, pero no entiendo por qué eso sería motivo de preocupación para mis hijos. Ricardo se pone de pie tan rápidamente que su silla se vuelca hacia atrás con un ruido seco. «Esto es absolutamente ridículo», dice, su voz subiendo de volumen con cada palabra. «Mateo, no sé qué piensas que escuchaste, pero te aseguro que estás completamente equivocado». «No estoy equivocado», grita Mateo de vuelta, y puedo ver que está desarrollando esa determinación obstinada que a veces muestran los niños cuando saben que están diciendo la verdad, pero los adultos no les creen. «Vi cuando papá sacó un pequeño sobre de polvo blanco de su bolsillo. Lo vi cuando se lo mostró al tío Ricardo. Dijeron que lo iban a poner en la taza especial de la abuela. Mi taza especial. La taza de porcelana con rosas que está esperándome en la cocina,
junto con la jarra de ponche que he preparado con tanto cariño para esta noche especial. Carlos también se levanta ahora, acercándose a Mateo con una expresión que podría ser preocupación parental o algo más oscuro. «Hijo, estás alterando a toda la familia con estas fantasías. No sé por qué estás inventando estas cosas terribles, pero necesitas parar inmediatamente». «No son fantasías», insiste Mateo, retrocediendo hacia donde estoy parada, como si instintivamente sintiera que necesita protegerme o que yo necesito protegerlo a él. «Abuela, no bebas el ponche. Por favor, no lo bebas». Miro alrededor de la mesa, estudiando las caras de mis hijos, tratando de ver algo que me ayude a entender qué está pasando realmente. Carlos se ve genuinamente molesto, pero hay algo en sus ojos que no puedo identificar completamente. Ricardo parece indignado, pero también hay una tensión en su postura que no había notado antes. Las esposas parecen estar en shock genuino, como si estuvieran presenciando algo que va completamente en contra de todo lo que creían saber sobre sus esposos. Los otros niños están claramente asustados, sin entender por qué su primo está diciendo cosas tan terribles sobre sus padres. «Mateo», digo suavemente, arrodillándome para quedar a su altura y tomando sus pequeñas manos temblorosas entre las mías. «Necesito que me digas exactamente qué escuchaste, cada palabra que puedas recordar». «Teresa», interrumpe Carlos, su voz ahora con una nota de advertencia, «no deberías estar alentando estas fantasías. Mateo claramente está buscando atención o ha confundido algo que escuchó en la televisión con la realidad». Pero ignoro a Carlos y mantengo mi atención completamente enfocada en Mateo. Hay algo en los ojos de este niño, algo en la manera en que está temblando que me dice que no está inventando nada. Los niños de 12 años pueden ser dramáticos, pueden exagerar, pueden malinterpretar las cosas que escuchan, pero este nivel de terror específico, esta urgencia desesperada por protegerme, no son cosas que se pueden fingir o imaginar. «Dímelo todo, mi amor», le susurro, manteniéndolo cerca de mí mientras siento que mi corazón late cada vez más rápido. «Fui al garaje a buscar mi bicicleta», dice Mateo, hablando rápidamente ahora, como si quisiera sacar todas las palabras antes de que alguien lo interrumpa otra vez. Pero cuando llegué, escuché voces. Papá y el tío Ricardo estaban hablando en voz baja, pero la puerta estaba un poco abierta y pude escuchar todo. «¿Qué dijeron exactamente?» Papá dijo, «Esta es nuestra última oportunidad. Si no actuamos esta noche, mamá va a descubrir lo que hicimos con el dinero de papá». Y el tío Ricardo dijo, «¿Estás seguro de que esto va a funcionar?» Y papá respondió, «El farmacéutico me aseguró que con esta cantidad parecerá un ataque cardíaco natural. Nadie sospechará nada, especialmente considerando su edad». Las palabras de Mateo me golpean como puñetazos físicos. ¿Lo que hicieron con el dinero de Ramón? ¿Un farmacéutico que les proporcionó algo letal? ¿Un ataque cardíaco que parecerá natural? «¡Esto es suficiente!», grita Carlos, acercándose hacia nosotros con pasos rápidos y decididos. «Mateo, te has portado muy mal esta noche. Claramente necesitas ir a tu habitación hasta que puedas comportarte apropiadamente». Pero Mateo se agarra de mi brazo con una fuerza sorprendente para un niño de su edad. «No, abuela. No dejes que me lleven. Necesito protegerte. También dijeron que si alguien interfiere, tendrían que hacer algo al respecto». ¿Hacer algo al respecto? ¿Están amenazando también a Mateo por tratar de protegerme? Miro a Carlos y Ricardo, estos dos hombres que cargué en mi vientre, que amamanté cuando eran bebés, que consolé cuando tuvieron pesadillas, que aplaudí en sus graduaciones y bodas. Estoy buscando algo en sus caras que me asegure que Mateo está equivocado, que esto es todo un malentendido terrible. Pero lo que veo en sus expresiones me llena de un terror que nunca había experimentado en mis 68 años de vida. Porque por primera vez estoy comenzando a creer que mi nieto de 12 años podría estar diciendo la verdad. Y si está diciendo la verdad, entonces las dos personas en quienes más he confiado en toda mi vida están planeando asesinarme esta noche. En Nochebuena, en mi propia casa, con toda la familia presente. Mientras sostengo a Mateo contra mí, sintiendo sus pequeños brazos aferrados a mi cintura como si fuera su única protección en el mundo, mi mente comienza a correr hacia atrás en el tiempo,
revisando los últimos 8 meses desde la muerte de Ramón con una claridad que me aterra. Es como si alguien hubiera encendido una luz brillante en una habitación que había estado en penumbras, revelando detalles que estaban ahí todo el tiempo, pero que yo había estado demasiado ciega por el dolor y la confianza para ver. Ramón murió un martes por la mañana a finales de marzo. Un ataque cardíaco masivo mientras trabajaba en su oficina, revisando los libros de la empresa familiar que había construido durante 40 años. La empresa Mendoza Anijos se había convertido en una de las distribuidoras de materiales de construcción más exitosas de la región, con contratos gubernamentales y clientes corporativos que generaban ingresos substanciales año tras año. Durante los días inmediatamente posteriores al funeral, mientras yo estaba sumergida en el dolor de perder al hombre que había sido mi compañero durante 45 años de matrimonio, Carlos y Ricardo se habían hecho cargo de todos los detalles administrativos para que yo pudiera concentrarme en sanar. En ese momento, había interpretado su intervención como un acto de amor filial, como hijos protectores que querían asegurarse de que su madre no tuviera que lidiar con asuntos complicados durante el momento más difícil de su vida. Pero ahora, mientras recuerdo esas primeras semanas, puedo ver patrones que había pasado por alto completamente. Carlos había insistido en ser el único en contacto con el abogado de Ramón, explicándome que era más eficiente tener un solo punto de contacto para todos los asuntos legales. Ricardo había tomado control inmediato de la empresa, diciéndome que conocía mejor que nadie los contratos activos y que yo no debería preocuparme por los detalles del negocio durante mi periodo de duelo. Había aceptado sus explicaciones porque confiaba en ellos completamente, y porque la verdad era que me sentía abrumada por la magnitud de lo que Ramón me había dejado. Además de la empresa, había propiedades comerciales, cuentas de inversión, pólizas de seguro de vida, y activos que ni siquiera sabía que existían. Ramón siempre había manejado las finanzas mientras yo me concentraba en la casa y la familia, así que cuando murió, me encontré navegando un mundo financiero que me era completamente extraño. Durante el verano, Carlos había comenzado a traer consultores financieros a la casa para reuniones que él describía como planificación de patrimonio básica. Estos hombres en trajes caros hablaban en jerga técnica sobre optimización fiscal, reestructuración de activos y estrategias de liquidez que yo no entendía completamente. Pero Carlos siempre estaba ahí para traducir sus recomendaciones, explicándome que todas estas maniobras complejas eran necesarias para proteger mi futuro financiero. Una de las primeras cosas que habían sugerido era consolidar todas las cuentas bancarias bajo una sola entidad administrativa. «Es mucho más simple para ti, mamá», había explicado Carlos. «En lugar de tener que monitorear 12 cuentas diferentes, todo estará en un solo lugar donde nosotros podemos ayudarte a mantener todo organizado». Había sonado lógico en ese momento, incluso prudente, pero ahora me doy cuenta de que consolidar todas las cuentas también habría hecho mucho más fácil para Carlos y Ricardo acceder a todo mi dinero sin que yo me diera cuenta. En agosto, habían comenzado a presionarme sobre la modernización de la empresa. Los métodos de papá eran efectivos para su época, había dicho Ricardo durante una de nuestras reuniones familiares dominicales. Pero la industria ha cambiado dramáticamente. Necesitamos implementar nuevos sistemas, nuevos contratos, nuevas estrategias de crecimiento. Las nuevas estrategias aparentemente requerían inversiones significativas en tecnología, equipos y expansión de oficinas. Carlos había traído presupuestos que mostraban gastos de cientos de miles de dólares, todos presentados como inversiones necesarias para mantener la empresa competitiva. «Es tu decisión, por supuesto, mamá», había dicho Carlos, extendiendo los documentos sobre la mesa del comedor donde estamos sentados ahora. «Pero si no modernizamos ahora, la empresa podría perder contratos importantes el próximo año». Había firmado los documentos porque confiaba en el juicio empresarial de mis hijos y porque la idea de que la empresa de Ramón perdiera clientes por mi falta de visión me resultaba insoportable. Pero las inversiones habían continuado mes tras mes. Siempre había una nueva oportunidad que requería capital inmediato. Siempre había una crisis que necesitaba resolución financiera urgente.
En septiembre, cuando finalmente les había pedido ver un estado financiero detallado de todas mis cuentas y activos, Carlos había respondido con una sonrisa tranquilizadora. Por supuesto, mamá, pero sabes que todos esos números van a ser confusos para ti. ¿Por qué no programamos una reunión con el contador la próxima semana para que te explique todo de manera más clara? La reunión con el contador nunca había sucedido. Cada vez que yo la mencionaba, había alguna razón por la cual necesitaba ser pospuesta. El contador estaba enfermo, había una auditoría importante en la empresa, necesitaban completar algunos reportes antes de presentarme los números finales. En octubre, había comenzado a hacer mis propias investigaciones. Había llamado al banco directamente para preguntar sobre los balances de mis cuentas, solo para descubrir que ya no tenía acceso directo a varias de ellas, porque habían sido reorganizadas bajo administración corporativa por mi propia solicitud. ¿Mi propia solicitud? No recordaba haber solicitado nada de eso. Cuando les había mencionado esta discrepancia a Carlos y Ricardo, habían intercambiado una de esas miradas que en el momento había interpretado como preocupación por mi estado mental, pero que ahora reconozco como algo completamente diferente. Mamá, había dicho Ricardo con esa voz suave que usas con alguien que podría estar perdiendo facultades cognitivas, firmaste esos documentos en agosto. ¿No te acuerdas? Estábamos todos aquí, en esta misma mesa. El contador explicó todo muy claramente. Pero yo no recordaba haber firmado documentos que me quitarían el acceso a mis propias cuentas bancarias. Y cuando había insistido en que me mostraran copias de mi firma en esos documentos, siempre había alguna razón por la cual esos papeles estaban en la oficina del abogado o siendo procesados por el banco y no estaban disponibles inmediatamente. En noviembre, las cosas habían escalado. Carlos había comenzado a sugerir que yo podría beneficiarme de ayuda profesional para manejar las confusiones que estaba experimentando sobre mis finanzas. Es completamente normal, mamá, había dicho durante una conversación que ahora me parece siniestra. Muchas personas de tu edad encuentran que los asuntos financieros complejos se vuelven abrumadores después de perder a su cónyuge. No hay vergüenza en admitir que necesitas ayuda. ¿Personas de mi edad? Tengo 68 años, no 88. Mi mente está perfectamente clara, mi memoria funciona perfectamente bien, y mi capacidad para entender conceptos financieros no se ha deteriorado para nada. Pero Carlos había continuado. Hay servicios excelentes que pueden ayudar con la administración de patrimonio para viudas. Básicamente, profesionales que se encargan de todas las decisiones financieras complicadas para que tú puedas enfocarte en disfrutar tu jubilación. Profesionales que se encargarían de todas mis decisiones financieras. En otras palabras, personas que controlarían completamente mi dinero mientras yo me convertía en una espectadora de mi propia vida financiera. Había rechazado esas sugerencias categóricamente. Pero Carlos y Ricardo habían continuado trayendo el tema cada vez que nos reuníamos, siempre de manera sutil, siempre enmarcado como preocupación por mi bienestar, pero con una persistencia que ahora me resulta claramente sospechosa. Y luego estaban las reuniones privadas. Durante las últimas 6 semanas, había notado que Carlos y Ricardo estaban teniendo conversaciones frecuentes que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Conversaciones telefónicas que terminaban súbitamente cuando yo aparecía, reuniones en el garaje o en el jardín que claramente no querían que yo escuchara. Cuando les había preguntado sobre estas reuniones secretas, siempre había una explicación inocente. Estaban planeando una sorpresa para mi cumpleaños. Estaban discutiendo problemas maritales que no querían preocuparme. Estaban coordinando regalos de Navidad. Pero ahora, sentada en esta mesa navideña con Mateo temblando en mis brazos mientras me cuenta sobre planes de asesinato, todas esas explicaciones se desmoronan como castillos de arena bajo una ola gigante. Porque si Mateo está diciendo la verdad, entonces todas esas reuniones secretas no eran sobre sorpresas o regalos, eran sobre planificar mi muerte. Y todas esas inversiones en la empresa, todas esas reorganizaciones de mis cuentas, todas esas sugerencias sobre administración profesional de patrimonio, no eran sobre proteger mi futuro financiero, eran sobre robar mi dinero antes de matarme. «Abuela», susurra Mateo, interrumpiendo mis pensamientos aterrorizantes.
¿Me crees? ¿Crees lo que te dije? Miro hacia Carlos y Ricardo, que están parados del otro lado de la mesa, mirándonos con expresiones que ya no puedo interpretar como preocupación paternal. Hay algo en sus posturas, algo en la manera en que están bloqueando sutilmente las salidas de la habitación, que me hace sentir como si fuera un animal atrapado. Mateo, dice Carlos, su voz ahora más firme y menos paciente. Necesitas ir a tu habitación inmediatamente. Has causado suficiente drama por una noche. No, digo, poniéndome de pie con Mateo todavía agarrado a mi lado. Por primera vez en toda la noche, mi voz suena fuerte y decidida. Mateo se queda conmigo, y no voy a ir a ninguna parte hasta que entendamos exactamente qué está pasando aquí. Teresa, dice Ricardo, acercándose un paso hacia nosotros, estás permitiendo que un niño de 12 años destruya una reunión familiar perfecta con fantasías ridículas. Esto no es justo para el resto de la familia. Miro alrededor de la mesa hacia las esposas y los otros niños que están observando este intercambio con una mezcla de confusión y creciente alarma. María parece genuinamente horrorizada por las acusaciones de su hijo. Elena se ve como si estuviera presenciando una película de terror. Los niños pequeños están claramente asustados por la tensión que ha llenado la habitación, pero ninguno de ellos estaba en el garaje esta tarde. Ninguno de ellos escuchó lo que Mateo escuchó. Carlos, Ricardo, digo mirando directamente a mis dos hijos, quiero que me respondan una pregunta muy simple. ¿Hay algo que han mezclado con mi ponche navideño esta noche? La pregunta cuelga en el aire como una bomba a punto de explotar. Por un momento, el silencio es tan completo que puedo escuchar la respiración agitada de Mateo, el crepitar de las velas navideñas y el sonido distante de villancicos que continúan sonando desde el equipo de música como si nada hubiera cambiado. Carlos y Ricardo intercambian una mirada que dura apenas una fracción de segundo, pero que me dice todo lo que necesito saber, porque en esa mirada veo culpa, veo pánico y veo la confirmación de que Mateo no estaba inventando nada. Mi nieto de 12 años acaba de salvarme la vida, y mis propios hijos, los bebés que cargué en mi vientre, estaban planeando asesinarme esta noche, en la mesa navideña, con toda la familia presente, usando el ponche tradicional que yo misma preparé con tanto amor. Después de esa mirada cargada de culpa entre Carlos y Ricardo, el ambiente en el comedor cambia completamente. Es como si una máscara hubiera caído, revelando algo oscuro y peligroso que había estado escondido bajo la superficie de esta reunión familiar perfecta. Carlos es el primero en recomponerse, y cuando habla, su voz tiene una calidad diferente, más fría, más calculada. Mamá, esto se está saliendo completamente de control. Mateo claramente está pasando por algún tipo de episodio, y tú estás permitiendo que sus fantasías te afecten de manera muy preocupante. No son fantasías, insisto, manteniendo a Mateo cerca de mí mientras observo cuidadosamente cada movimiento de mis hijos. Y quiero una respuesta directa a mi pregunta. ¿Hay algo en mi ponche que no debería estar ahí? Ricardo se acerca un paso más, y ahora puedo ver algo en sus ojos que nunca había visto antes. No es amor filial, no es preocupación. Es algo que se parece peligrosamente a la intimidación. Teresa, estás actuando de manera muy irracional esta noche. Francamente, me preocupa tu estado mental. ¿Mi estado mental? La misma táctica que han estado usando durante meses, tratando de hacerme dudar de mi propia cordura cada vez que hago preguntas sobre mis finanzas. Mi estado mental está perfectamente bien, respondo firmemente. Lo que no está bien es que mi nieto esté aterrorizado porque escuchó a su padre y a su tío planeando mi asesinato. ¡Basta ya!, grita Carlos, golpeando la mesa con su puño tan fuerte que las copas de vino saltan y algunas se derraman. El sonido resuena por toda la casa como un disparo, y todos los niños se sobresaltan visiblemente. No voy a permitir que mi propio hijo destruya esta familia con mentiras. Mateo se encoge contra mí, claramente asustado por la explosión de ira de su padre. Puedo sentir cómo su pequeño cuerpo tiembla más intensamente y mi instinto protector se activa de una manera que no había experimentado en años. Carlos, digo, manteniendo mi voz lo más calmada posible, ¿por qué estás tan furioso? Si Mateo realmente se equivocó,
Si realmente malinterpretó algo que escuchó, ¿no sería más lógico explicar calmadamente lo que realmente estaban discutiendo? Es una pregunta simple, pero veo cómo tanto Carlos como Ricardo se ponen tensos al escucharla. Porque la verdad es que una persona inocente respondería exactamente de esa manera, con explicaciones pacientes y clarificaciones, no con gritos y amenazas. Lo que estábamos discutiendo, dice Ricardo, su voz controlada pero con un filo peligroso, eran asuntos privados de adultos que un niño de 12 años no tiene capacidad para entender en contexto. ¿Qué tipo de asuntos privados?, pregunto. Asuntos sobre tu futuro, Teresa, dice Carlos, y ahora hay algo definitivamente amenazante en su tono. Asuntos sobre decisiones que necesitan ser tomadas por el bien de toda la familia. ¿Decisiones sobre mi futuro que necesitan ser tomadas por el bien de toda la familia? ¿Sin consultarme a mí? Papá, susurra Mateo, su voz apenas audible. Diles lo que realmente dijiste. Diles sobre el polvo blanco. Diles sobre el farmacéutico. La mención del farmacéutico hace que Ricardo pierda completamente la compostura. Mateo, te estoy advirtiendo que pares esto inmediatamente, grita, acercándose hacia nosotros con pasos agresivos. Has causado suficiente daño por una noche. Instintivamente, me interpongo entre Ricardo y Mateo, sintiendo por primera vez en mi relación con mis hijos que podría necesitar proteger físicamente a mi nieto de su propio padre. No te acerques a él, digo, mi voz ahora con una autoridad que no sabía que poseía. Mateo no ha hecho nada malo excepto tratar de proteger a su abuela. ¿Protegerte?, se ríe Carlos, pero es una risa fría, sin humor. ¿De qué exactamente crees que necesita protegerte? ¿De tus propios hijos que han estado cuidándote durante 8 meses después de la muerte de papá? ¿Cuidándome?, repito, sintiendo que mi propia ira comienza a elevarse. ¿Llamas cuidado a quitarme el acceso a mis propias cuentas bancarias? ¿Llamas cuidado a tomar decisiones sobre mi dinero sin consultarme? ¿Llamas cuidado a tener reuniones secretas sobre mi futuro? Esas decisiones fueron por tu propio bien, grita Ricardo. Tú no tienes la experiencia ni la capacidad para manejar las complejidades de un patrimonio como el que papá te dejó. ¿No tengo la capacidad? Soy una mujer de 68 años que ha manejado las finanzas domésticas durante décadas, que crió 2 hijos, que ayudé a Ramón a construir su empresa desde cero. No soy una inválida mental que necesita que otros tomen decisiones por mí. Esa no es tu decisión que tomar, digo firmemente. Y definitivamente no es tu decisión tomar si vivo o muero. El silencio que sigue a mis palabras es ensordecedor. Finalmente, he dicho directamente lo que todos en esta habitación están pensando, pero nadie se ha atrevido a verbalizar. María, la esposa de Carlos, se pone de pie súbitamente con una expresión de horror absoluto. ¿De qué están hablando todos? ¿Alguien puede explicarme qué está pasando realmente aquí? Lo que está pasando, dice Elena, la esposa de Ricardo, con voz temblorosa, es que Mateo está acusando a su padre y a su tío de planificar, no puede terminar la frase, de planificar asesinar a su abuela. Completa Mateo con una voz más fuerte de lo que ha tenido toda la noche. Eso es exactamente lo que están planeando. «¡Ya es suficiente!», grita Carlos, avanzando hacia Mateo con una expresión que nunca había visto en su rostro antes. Es pura furia, pero también algo más: desesperación. «Mateo, vas a ir a tu habitación ahora mismo, y no vas a salir hasta que aprendas a comportarte como un miembro civilizado de esta familia». «No», digo, poniéndome directamente en el camino de Carlos. «Mateo no va a ninguna parte, y ninguno de nosotros se va a mover hasta que respondas mi pregunta original. ¿Qué hay en mi ponche?». Carlos se detiene a centímetros de mí, y por primera vez en mi vida me doy cuenta de que mi hijo mayor es físicamente más fuerte que yo, y que en este momento no estoy segura de hasta dónde sería capaz de llegar para proteger sus secretos. «Teresa», dice con una voz peligrosamente baja, «estás cometiendo un error muy grave. Estás permitiendo que un niño confundido destruya las relaciones familiares que hemos estado construyendo durante décadas». ¿Las relaciones que hemos estado construyendo?, pregunto. ¿O los planes que ustedes han estado construyendo? Ricardo se acerca desde el otro lado,
y ahora me doy cuenta de que están coordinando sus movimientos, posicionándose de manera que me sería difícil escapar con Mateo si necesitáramos hacerlo. «Mamá», dice Ricardo, su voz ahora adoptando un tono que podría sonar paternal para alguien que no estuviera prestando atención a las corrientes subterráneas. «Creo que necesitas sentarte y tomar un momento para pensar claramente sobre lo que está sucediendo aquí». «Estoy pensando muy claramente», respondo. Y lo que veo son dos hombres que están evitando desesperadamente responder una pregunta simple sobre si han adulterado mi bebida. «La pregunta es ridícula», explota Carlos. «Es una acusación insana basada en las fantasías de un niño que claramente necesita ayuda psicológica». ¿Ayuda psicológica? Ahora están atacando la credibilidad mental de Mateo, exactamente como han estado atacando la mía durante meses. Mateo no necesita ayuda psicológica, digo firmemente. Mateo necesita adultos que lo crean cuando les dice la verdad. ¿La verdad?, se ríe Ricardo. ¿Llamas verdad a acusaciones de asesinato basadas en conversaciones que un niño cree haber escuchado? ¿Cree haber escuchado? Repito. ¿Estás diciendo que Mateo está mintiendo? Estoy diciendo, dice Carlos, acercándose aún más, que Mateo es un niño de 12 años con una imaginación muy activa que ha malinterpretado completamente una conversación de adultos. Entonces explícame qué conversación tuvo lugar realmente, digo. Explícame qué estaban discutiendo en el garaje que era tan privado que Mateo no debería haberlo escuchado. Otra mirada entre Carlos y Ricardo. Otra pausa demasiado larga antes de responder. Estábamos discutiendo regalos de Navidad, dice finalmente Ricardo, pero su respuesta suena ensayada, artificial. ¿Regalos de Navidad que involucran farmacéuticos y ataques cardíacos naturales?, pregunto. Mateo no escuchó nada sobre farmacéuticos o ataques cardíacos, grita Carlos. Está inventando detalles porque sabe que las mentiras más específicas suenan más creíbles. Pero incluso mientras Carlos niega los detalles específicos, puedo ver algo en sus ojos que me confirma que Mateo no está inventando nada. Hay una culpa ahí. Una desesperación que va mucho más allá de la frustración normal de un padre lidiando con un hijo problemático. «Abuela», susurra Mateo tirando de mi manga. También dijeron algo más. Dijeron que si yo causaba problemas, tendrían que lidiar conmigo también. ¿Lidiar con él también? ¿Están amenazando a un niño de 12 años? ¿Qué significa eso exactamente?, pregunto, mirando directamente a Carlos. ¿Qué significa que tendrían que lidiar con Mateo también? No significa nada porque nunca dijimos eso, grita Carlos, pero ahora está sudando visiblemente y puedo ver venas pulsando en su cuello. Mateo está agregando cada vez más detalles dramáticos para hacer que su historia suene más convincente. ¿Sabes qué?, digo de repente, sintiendo una claridad que no había experimentado en meses. Hay una manera muy simple de resolver esto. Camino hacia la cocina, con Mateo aún agarrado a mi lado, ignorando los gritos de protesta de Carlos y Ricardo detrás de mí. «Teresa, no vayas allá», grita Ricardo, y hay algo en su voz que suena muy parecido al pánico. «¿Por qué no quiere que vaya a la cocina? ¿Qué hay en la cocina que no quiere que vea?» Llego al mostrador donde está la jarra de ponche y mi taza especial de porcelana con rosas pintadas. El ponche se ve exactamente como siempre. Un color ámbar dorado hermoso, con especias flotando en la superficie, desprendiendo ese aroma familiar que he estado asociando con Navidad durante décadas. Pero cuando me acerco más, noto algo que no había visto antes. En el fondo de mi taza especial hay un residuo fino y blancuzco que definitivamente no estaba ahí cuando preparé el ponche esta tarde. «Mateo», digo en voz baja, «¿este polvo blanco se parece a lo que viste en el sobre que tenía tu papá?» Mateo se asoma hacia la taza y asiente vigorosamente. «Sí, abuela, exactamente igual». Carlos y Ricardo han llegado a la cocina detrás de nosotros, y cuando ven que estoy examinando la taza, la desesperación en sus caras se convierte en algo que se parece mucho al pánico puro. «Teresa», dice Carlos, extendiendo su mano hacia la taza, «dame eso. No deberías estar tocando nada hasta que te calmes». «No», digo, alejando la taza de su alcance. «Creo que voy a llevar esta taza a un laboratorio mañana para que analicen exactamente qué contiene».
La sugerencia de análisis de laboratorio hace que Ricardo pierda completamente el control. «No puedes hacer eso», grita. «No puedes involucrar a extraños en asuntos familiares privados. Piensa en el escándalo. Piensa en lo que esto le haría a la reputación de la familia». La reputación de la familia. ¿Esa es su preocupación principal en este momento? La única cosa que está dañando la reputación de esta familia, digo con una voz que no reconozco como mía, son 2 hijos adultos que aparentemente han estado planeando asesinar a su propia madre. Y mientras pronuncio esas palabras, mientras veo las expresiones de culpa y pánico en las caras de Carlos y Ricardo, me doy cuenta de que ya no hay duda en mi mente. Mateo estaba diciendo la verdad. Mis propios hijos querían matarme esta noche. Y si no hubiera sido por la valentía de un niño de 12 años, ahora mismo estaría muerta en el piso de mi propia cocina. Mientras sostengo la taza con el residuo blanco como evidencia irrefutable de la traición de mis hijos, Mateo tira suavemente de mi manga y susurra algo que hace que mi sangre se congele aún más. «Abuela, hay más cosas que necesitas saber. El abuelo dejó algo para ti. Algo que papá y el tío Ricardo no saben que existe». ¿Ramón dejó algo para mí? ¿Algo que mis hijos no saben que existe? ¿Qué tipo de cosa, mi amor? Susurro de vuelta, manteniendo mi voz lo suficientemente baja como para que Carlos y Ricardo, que están discutiendo furiosamente entre ellos en la sala sobre cómo manejar esta situación, no puedan escuchar nuestra conversación. «Ven conmigo», dice Mateo, tomando mi mano libre con una determinación sorprendente para un niño de 12 años. «Pero tenemos que ir ahora, mientras están distraídos». Está en el ático del abuelo, en su estudio secreto. ¿Estudio secreto? Ramón tenía un estudio en el ático donde guardaba algunos de sus documentos empresariales más importantes, pero nunca lo había llamado secreto. Sin embargo, también es cierto que Ramón era un hombre muy meticuloso y previsor, especialmente cuando se trataba de proteger sus documentos más importantes. Miro hacia la sala donde Carlos y Ricardo están teniendo una conversación urgente en voz baja, claramente planeando su próximo movimiento. Sus esposas están tratando de calmar a los niños pequeños, que obviamente están asustados por toda la tensión y los gritos. Es el momento perfecto para una distracción. «Guíame», le digo a Mateo, guardando la taza envenenada en un armario alto de la cocina, donde estará segura hasta que pueda llevarla a analizar. Mateo me conduce hacia las escaleras que llevan al segundo piso, y luego hacia la escalera más pequeña y empinada que lleva al ático. Es un espacio que rara vez visito, principalmente porque las escaleras son un poco difíciles para mis rodillas de 68 años. Pero esta noche, la adrenalina y la urgencia me dan fuerzas que no sabía que tenía. El ático es un espacio largo y estrecho bajo el techo inclinado de la casa, iluminado por unas pocas bombillas colgantes que Ramón había instalado años atrás. Está lleno de cajas de almacenamiento, muebles viejos cubiertos con sábanas y recuerdos de décadas de vida familiar. Pero Mateo me conduce directamente hacia la parte posterior del ático, donde Ramón tenía su escritorio y archivos. «¿Cómo sabes sobre esto, Mateo?», pregunto, mientras caminamos cuidadosamente entre las cajas y muebles almacenados. «El abuelo me lo mostró antes de morir», dice Mateo, su voz llena de una mezcla de orgullo y tristeza. «Me dijo que era nuestro secreto especial, pero que si algo le pasaba y si alguien trataba de lastimarte, yo debería traerte aquí». Ramón le había mostrado esto a Mateo antes de morir. Mi esposo había anticipado que algo podría pasar. Había preparado contingencias y había confiado en nuestro nieto de 12 años para protegerme. Llegamos al escritorio de Ramón, un mueble de roble macizo que había pertenecido a su padre. Está cubierto con documentos, fotografías familiares y algunos de los libros contables de la empresa. Pero Mateo se dirige hacia un panel de madera en la pared detrás del escritorio. «Mira, abuela», dice, presionando una sección específica del panel. Para mi asombro, parte de la pared se abre como una puerta secreta, revelando un compartimento oculto que nunca había sabido que existía. Dentro del compartimento hay una caja fuerte pequeña, del tipo que se usa para documentos importantes, y junto a ella, una grabadora digital moderna y varios sobres manila marcados con mi nombre en la letra cuidadosa de Ramón. «El abuelo me enseñó la combinación», dice Mateo, acercándose a la caja fuerte.
Me hizo practicar abrirla 3 veces para asegurarme de que la recordara. Mientras Mateo trabaja con la combinación, siento una mezcla de asombro y dolor. Ramón había sabido que algo podría pasar. Había sabido que podría necesitar protegerme incluso después de su muerte. Y había confiado en Mateo para ser mi guardián. La caja fuerte se abre con un clic suave, revelando más documentos, fotografías, y lo que parece ser una carta sellada con mi nombre escrito en letras grandes. Para Teresa, abrir solo en emergencia. El abuelo me dijo que si papá y el tío Ricardo alguna vez trataban de hacerte daño, o si comenzaban a actuar de manera extraña con respecto al dinero, yo debería traerte aquí y asegurarme de que leyeras esta carta, dice Mateo, entregándome el sobre sellado. Con manos que tiemblan ligeramente, rompo el sello y abro la carta. La letra de Ramón llena varias páginas, y mientras leo, siento como si mi esposo estuviera hablándome directamente desde más allá de la tumba. Mi querida Teresa, comienza la carta. Si estás leyendo esto, significa que mis peores sospechas sobre Carlos y Ricardo se han hecho realidad. Significa que han comenzado a mostrar su verdadera naturaleza, ahora que ya no estoy ahí para protegerte. ¿Sus peores sospechas? ¿Ramón había sospechado que nuestros hijos podrían tratar de hacerme daño? Durante los últimos 2 años de mi vida, continúa la carta, comencé a notar cambios preocupantes en el comportamiento de nuestros hijos. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la habitación. Preguntas sobre mi salud que parecían más ansiosas que preocupadas. Sugerencias sobre simplificar nuestras finanzas que siempre beneficiaban a ellos más que a nosotros. Pero lo que realmente me alarmó fue cuando descubrí que habían estado investigando mi póliza de seguro de vida, preguntando específicamente sobre los términos de pago en caso de muerte accidental versus muerte natural. ¿Por qué 2 hijos amorosos estarían interesados en los detalles técnicos del seguro de vida de su padre, a menos que estuvieran planeando algo? Seguro de vida. Ramón tenía una póliza significativa, algo que yo sabía vagamente, pero sobre lo que nunca había pensado en detalle. Pero si Carlos y Ricardo habían estado investigando los términos específicos, decidí investigar más a fondo, continúa la carta, y lo que descubrí me rompió el corazón, pero también me convenció de que necesitaba tomar medidas para protegerte. Saco más documentos de la caja fuerte y lo que veo me hace sentir físicamente enferma. Son fotografías tomadas con cámara oculta, mostrando a Carlos y Ricardo reuniéndose con hombres que claramente no son el tipo de personas con las que deberían estar asociándose. Hombres con aspecto peligroso en bares oscuros, intercambiando sobres de dinero, teniendo conversaciones que obviamente no querían que nadie más escuchara. Hay más fotografías de Carlos entrando y saliendo de casinos, con fechas y horas meticulosamente documentadas. Fotografías de Ricardo en reuniones con prestamistas que, según las notas de Ramón, cobraban tasas de interés ilegales. Pero las fotografías más perturbadoras muestran a Carlos y Ricardo visitando una farmacia en el lado malo de la ciudad, no una vez, sino varias veces durante un periodo de 6 meses. En una de las fotos más claras, puedo ver a Carlos saliendo de la farmacia con una pequeña bolsa que está guardando cuidadosamente en el bolsillo interior de su chaqueta. Carlos tiene deudas de juego por más de $300,000, dice la carta de Ramón. Ricardo perdió una suma similar en inversiones fraudulentas y préstamos a prestamistas ilegales. Juntos, deben más de $500,000 a personas que no aceptan excusas ni planes de pago extendidos. $500,000. Una suma que explicaría por qué se habían vuelto tan desesperados, tan dispuestos a considerar opciones que nunca habrían contemplado en circunstancias normales. Pero lo que más me aterró, continúa Ramón, fue cuando contraté a un investigador privado para seguirlos más de cerca. El investigador descubrió que Carlos había estado haciendo preguntas muy específicas sobre medicamentos que pueden causar ataques cardíacos que parecen naturales. Preguntas sobre dosis, métodos de administración y qué tan detectables son estos medicamentos en autopsias de rutina. Medicamentos que causan ataques cardíacos naturales. Exactamente lo que Mateo había escuchado mencionar en el garaje. Teresa, mi amor, dice la carta, si algo me pasa, si muero de manera súbita o inesperada, quiero que sepas que no fue natural.
¿Y si después de mi muerte Carlos y Ricardo comienzan a presionarte sobre asuntos financieros, si tratan de hacerte firmar documentos o cambiar tu testamento, entonces sabrás que están siguiendo adelante con el plan que yo descubrí? Ramón había sabido que lo iban a matar. Había sabido que después vendrían por mí, y había preparado esta evidencia para protegerme. En la grabadora que está en esta caja fuerte, continúa la carta, encontrarás conversaciones que grabé en secreto durante sus visitas a la casa en mis últimas semanas de vida. Conversaciones donde discuten abiertamente sus planes para resolver tanto mi problema como el tuyo. Con manos temblorosas, tomo la grabadora digital y presiono play. La voz familiar de Ramón llena el ático, seguida por las voces de Carlos y Ricardo. Pero lo que escucho me hace sentir como si el piso se estuviera desmoronando bajo mis pies. Papá no va a vivir mucho más de cualquier manera, dice la voz de Carlos. El médico dice que su corazón está débil. Solo estamos acelerando lo inevitable. ¿Y qué hay de mamá?, pregunta la voz de Ricardo. Ella podría vivir otros 20 años. Bueno, responde Carlos, tendremos que ser más creativos con mamá. Pero una vez que papá esté fuera del camino, será más fácil convencerla de que necesita ayuda para manejar todo. Y si no coopera, tendremos que considerar otras opciones, completa Ricardo. Otras opciones. Ramón había sabido exactamente lo que eso significaba. Abuela, susurra Mateo, interrumpiendo la grabación. Hay más. El abuelo también me dio esto. Me entrega un teléfono celular que no reconozco, y cuando lo enciendo, veo que tiene un solo número programado. Detective Morales. Emergencias. El abuelo me dijo que si algo pasaba esta noche, si papá y el tío Ricardo trataban de lastimarte, yo debería llamar inmediatamente a este número. Dijo que el detective Morales estaba esperando mi llamada. Un detective que estaba esperando la llamada de Mateo. Ramón había coordinado todo. La evidencia, la protección, incluso el rescate. Pero antes de que pueda procesar completamente todo lo que he descubierto, escucho voces desde abajo. Voces que se están acercando a las escaleras. ¡Teresa!, grita Carlos desde el segundo piso. ¿Dónde están? Tenemos que hablar. Están subiendo, y por el tono de sus voces ya no están tratando de mantener la pretensión de ser hijos preocupados. Mateo, susurro urgentemente, llama al detective Morales ahora. Dile que necesitamos ayuda inmediatamente. Mientras Mateo marca el número con dedos temblorosos, guardo rápidamente todos los documentos y fotografías de vuelta en la caja fuerte, pero mantengo la carta de Ramón y la grabadora conmigo. Porque si Carlos y Ricardo están subiendo al ático, significa que han decidido que ya no pueden mantener la charada. Y eso significa que Mateo y yo estamos en peligro inmediato. Los pasos están llegando al segundo piso ahora, acercándose a la escalera del ático. Y algo me dice que cuando Carlos y Ricardo lleguen aquí arriba, ya no van a estar pretendiendo que esto es solo un malentendido familiar. Van a estar listos para hacer lo que sea necesario para proteger sus secretos. Incluso si eso significa hacerle daño a su propio hijo. Los pasos de Carlos y Ricardo resuenan en la escalera del ático como tambores de guerra. Cada peldaño que suben aumentando la tensión que ya se puede cortar con un cuchillo. Mateo ha logrado conectarse con el detective Morales y está susurrando urgentemente al teléfono. Necesitamos ayuda ahora. Están subiendo y mi abuela está en peligro. Puedo escuchar la voz del detective respondiendo a través del teléfono, aunque no puedo distinguir las palabras exactas. Mateo asiente y dice, sí, tenemos toda la evidencia. El abuelo lo grabó todo. Cierro rápidamente el compartimento secreto, pero mantengo la carta de Ramón y la grabadora en mis manos. Si vamos a confrontar a Carlos y Ricardo con la verdad, necesito tener la evidencia lista. Teresa, Mateo. La voz de Carlos llega desde la parte superior de las escaleras del ático. Ya no hay pretensión de cariño paternal en su tono. Es pura autoridad, con un filo de amenaza que me hace estremecer. Salgan de ahí inmediatamente. Tenemos cosas importantes que discutir. El detective viene en camino, susurra Mateo, guardando el teléfono en su bolsillo. Dijo que mantuviéramos a papá y al tío Ricardo hablando hasta que llegue. Mantenerlos hablando. Una tarea que podría ser más peligrosa de lo que suena.
especialmente considerando que ahora sabemos de qué son capaces. Las cabezas de Carlos y Ricardo aparecen en la abertura que lleva al ático. En la luz tenue, sus rostros se ven diferentes a como los he visto toda mi vida. Hay algo duro en sus expresiones, algo calculador que me hace dar cuenta de que tal vez nunca conocí realmente a estos hombres que salieron de mi propio cuerpo. «Aquí están», dice Ricardo, subiendo completamente al ático seguido por Carlos. «¿Qué están haciendo aquí arriba? ¿Por qué huyeron de la cena?» «No huimos», digo, manteniendo mi voz lo más firme posible. «Vine a buscar algo». «¿A buscar qué?», pregunta Carlos, sus ojos moviéndose por el ático como si estuviera evaluando las rutas de escape disponibles. «A buscar esto», digo, levantando la carta de Ramón. «Una carta que tu padre me dejó. Una carta que explica exactamente lo que ustedes han estado planeando». El cambio en las expresiones de Carlos y Ricardo es instantáneo e inequívoco. La máscara de preocupación familiar desaparece completamente, reemplazada por algo mucho más oscuro. «¿Qué carta?», pregunta Ricardo, pero hay pánico en su voz. «La carta donde Ramón me explica que ustedes lo mataron», digo directamente. «La carta donde me explica que planeaban matarme también». El silencio que sigue es tan denso que puedo escuchar mi propio corazón latiendo. Carlos y Ricardo se están mirando entre ellos, y puedo ver una comunicación silenciosa pasando entre ellos. «Teresa», dice Carlos finalmente, su voz ahora completamente desprovista de cualquier pretensión de afecto. «Dame esa carta». «No, no te estoy pidiendo», dice Carlos, acercándose un paso hacia nosotros. «Te estoy diciendo, dame la carta ahora». «¿O qué?», pregunto, aunque parte de mí no quiere saber la respuesta. «O vas a descubrir que hay consecuencias por husmear en asuntos que no te conciernen», dice Ricardo, y ahora ambos están avanzando hacia nosotros de manera coordinada. «¿Asuntos que no me conciernen?», repito, sintiendo que mi ira supera a mi miedo. ¿Llaman asuntos que no me conciernen a planificar mi asesinato? «Nadie planeó asesinarte», grita Carlos, pero su negación suena desesperada ahora. «Todo lo que hicimos fue tomar decisiones necesarias para proteger los intereses familiares». ¿Proteger los intereses familiares asesinando a su padre? «Papá se estaba muriendo de todas formas», explota Ricardo. «Su corazón estaba fallando, solo aceleramos lo inevitable». Ahí está, la primera admisión directa. Ricardo acaba de confesar que mataron a Ramón. ¿Y yo?, pregunto. ¿También me estoy muriendo de todas formas? Carlos y Ricardo intercambian otra mirada y puedo ver que están llegando a una decisión. Una decisión que no va a ser buena para Mateo y para mí. «Teresa», dice Carlos lentamente, «tienes que entender la situación completa. Debemos más de $500,000 a personas que no aceptan excusas. Si no pagamos pronto, no solo nosotros estaremos en peligro, nuestras familias también lo estarán. Esa no es justificación para asesinato». «No es asesinato», grita Ricardo. «Es supervivencia. Papá vivió una vida completa. Tú has vivido una vida completa. Nosotros tenemos hijos que criar, futuros que proteger». «¿Y qué hay del futuro de Mateo?», pregunto, tirando de mi nieto hacia mí. ¿Van a asesinar también a su propio hijo para proteger sus secretos? La pregunta cuelga en el aire como una bomba a punto de explotar. Por un momento, veo algo que podría ser duda cruzar el rostro de Carlos. Pero entonces, Ricardo habla. «Mateo es un problema que creamos nosotros mismos. Si hubiéramos sido más cuidadosos con nuestras conversaciones, él no habría escuchado nada». ¿Un problema? ¿Están hablando de Mateo como si fuera un problema que necesita ser resuelto? «Es mi hijo», dice Carlos, pero su voz suena insegura. «Sí», dice Ricardo firmemente, «y por eso tienes que ser tú quien se encargue de él». ¿Se encargue de él? El horror de lo que están sugiriendo me golpea como un puño en el estómago. «No van a tocar a Mateo», digo, poniéndome directamente entre ellos y mi nieto. «Teresa», dice Carlos, y ahora su voz tiene una calidad diferente, más peligrosa. «Esto ha ido demasiado lejos. Ya no podemos pretender que esto se puede resolver con conversaciones familiares». «Tienes razón», digo, levantando la grabadora. «Ya no podemos pretender nada, especialmente no después de que toda la familia escuche esto». Presiono play en la grabadora y las voces de Carlos y Ricardo llenan el ático, clara e inequívocamente discutiendo el asesinato de Ramón
y los planes para matarme a mí también. Papá no va a vivir mucho más de cualquier manera. El médico dice que su corazón está débil. Solo estamos acelerando lo inevitable. ¿Y qué hay de mamá? Tendremos que ser más creativos con mamá, pero una vez que papá esté fuera del camino, será más fácil. El pánico en las caras de Carlos y Ricardo es absoluto ahora. Ricardo se lanza hacia la grabadora, pero yo la alejo de su alcance. ¡Apaga eso!, grita Carlos. ¿Por qué?, pregunto. ¿No quieren que el resto de la familia escuche sus propias palabras? ¡Dale esa grabadora!, ordena Ricardo, avanzando hacia mí con intenciones claramente agresivas. ¡No!, grita Mateo de repente, interponiéndose entre Ricardo y yo. No van a lastimar a mi abuela. Ver a Mateo, valiente y determinado, pero tan pequeño comparado con estos dos hombres adultos desesperados, despierta algo feroz en mí que no sabía que existía. Mateo, aléjate de ellos, digo, pero mi nieto se mantiene firme. No, abuela, no voy a dejar que te lastimen. Carlos mira a su hijo con una expresión que mezcla dolor y desesperación. Mateo, hijo, no entiendes la situación completa. Entiendo que mataron al abuelo, dice Mateo con una voz que suena mucho mayor de sus 12 años. Entiendo que querían matar a la abuela esta noche, y entiendo que ahora quieren lastimarnos para mantener sus secretos. No queremos lastimar a nadie, grita Carlos, pero su afirmación es contradicha por el hecho de que tanto él como Ricardo están avanzando hacia nosotros de manera amenazante. Entonces aléjense, digo firmemente. Aléjense, y tal vez podamos encontrar una manera de resolver esto sin más violencia. No hay manera de resolver esto, dice Ricardo con una finalidad que me hiela la sangre. Ya hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Es en ese momento que escucho el sonido más hermoso del mundo. Sirenas de policía acercándose rápidamente a la casa. Carlos y Ricardo también las escuchan, y la desesperación en sus rostros se convierte en pánico puro. «¡Maldita sea!», grita Ricardo. «¿A quién llamaron?» «Al detective Morales», dice Mateo con orgullo evidente en su voz. «Al detective que el abuelo contrató para atraparlos». «¿Ramón contrató a un detective?», pregunta Carlos, su voz apenas un susurro. «Su padre sabía exactamente lo que ustedes estaban planeando», digo, sintiendo una satisfacción feroz, y se aseguró de que hubiera evidencia para exponerlos. Las sirenas están más cerca ahora y puedo escuchar vehículos deteniéndose afuera de la casa. Voces gritando, puertas azotándose, pasos corriendo hacia la casa. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Ricardo hace un último intento desesperado de alcanzar la grabadora, pero Mateo lo ve venir y grita a todo pulmón. «¡Están aquí arriba, en el ático! Necesitamos ayuda». Los pasos corriendo se intensifican, subiendo las escaleras, dirigiéndose hacia nosotros. Carlos se derrumba en una caja cercana, poniendo su cabeza entre sus manos. «Se acabó», susurra. «Todo se acabó». Ricardo, sin embargo, no se está rindiendo. Sus ojos se mueven frenéticamente por el ático, buscando algo que pueda usar como arma, alguna manera de cambiar la situación a su favor. Pero es demasiado tarde. Los oficiales de policía aparecen en la abertura del ático con armas desenfundadas. «¡Nadie se mueva!», grita el primer oficial. «¡Manos donde podamos verlas!». Detrás de los oficiales aparece un hombre mayor en traje que debe ser el detective Morales. Sus ojos me encuentran inmediatamente y asiente con aprobación. «Señora Mendoza, soy el detective Morales. Está a salvo ahora». «Detective», digo, levantando la grabadora. «Tengo evidencia. Tengo sus confesiones grabadas». «Perfecto», dice el detective, dirigiéndose a los oficiales. «Arresten a Carlos Mendoza y Ricardo Mendoza por conspiración para cometer asesinato. Asesinato en primer grado de Ramón Mendoza y intento de asesinato de Teresa Mendoza». Mientras los oficiales esposaban a Carlos y Ricardo, mientras les leen sus derechos, mientras mi casa se llena de actividad policial, me quedo sentada en el piso del ático con Mateo en mis brazos. «Lo logramos, abuela», susurra Mateo. «El abuelo estaría orgulloso». «Sí», pienso, mirando hacia arriba como si pudiera ver a Ramón. «Lo logramos. Y aunque mi corazón está roto por la traición de mis hijos, también está lleno de gratitud por la sabiduría de mi esposo y la valentía de mi nieto. Porque gracias a ellos estoy viva.
y porque gracias a ellos, la justicia finalmente ha prevalecido. Carlos y Ricardo van camino a la prisión donde pertenecen, y yo voy camino a una nueva vida, donde sé exactamente quiénes son mis verdaderos protectores. Un año después de aquella Nochebuena que cambió nuestras vidas para siempre, estoy sentada en la misma mesa del comedor donde casi perdí la vida, pero todo es completamente diferente ahora. La mesa está decorada con los mismos manteles rojos y dorados, las mismas velas aromáticas, el mismo centro de mesa navideño, pero las personas que me rodean son las que realmente me aman y me protegen. Mateo, ahora de 13 años y claramente más maduro después de los eventos del año pasado, está sentado a mi derecha como invitado de honor. Su valentía no solo me salvó la vida, sino que también salvó a toda la familia de vivir para siempre con el peso de un crimen que podríamos haber tardado años en descubrir. Lleva puesto un suéter nuevo que le regalé esta mañana, uno que dice «Héroe de la familia», bordado discretamente en el pecho. María, su madre, está sentada junto a él. Los últimos 12 meses han sido increíblemente difíciles para ella. Se divorció de Carlos inmediatamente después de los arrestos y ha estado luchando por reconstruir su vida como madre soltera, pero también ha demostrado una fortaleza que nunca supe que tenía y se ha convertido en una de mis aliadas más cercanas en este proceso de sanación familiar. Elena, la exesposa de Ricardo, también está aquí con su hija Lucía, ahora de 9 años. Como María, Elena se divorció inmediatamente y ha estado trabajando para proteger a su hija de las consecuencias emocionales de descubrir que su padre es un asesino. Ha sido un camino difícil, pero ambas mujeres han demostrado que el amor verdadero por sus hijos puede superar incluso las traiciones más devastadoras. Mi hermana menor, Patricia, quien vive en otra ciudad, está visitando con su familia para las fiestas. Fue Patricia quien había estado sintiendo que algo no estaba bien durante los meses previos a la Nochebuena del año pasado. Había intentado expresar sus preocupaciones varias veces, pero yo había estado tan ciega por la confianza en mis hijos que no había prestado atención a sus advertencias sutiles. Teresa, me había dicho Patricia durante una llamada telefónica unas semanas antes de aquella fatídica Navidad. Algo en Carlos y Ricardo se siente diferente. No puedo señalar exactamente qué es, pero cuando hablan contigo, hay algo en sus ojos que me inquieta. En ese momento, había interpretado sus comentarios como celos familiares normales, o tal vez una mala interpretación de las dinámicas familiares. Ahora me doy cuenta de que Patricia había estado detectando la misma falsedad que Ramón había notado, las mismas señales que habían alertado a mi esposo sobre las verdaderas intenciones de nuestros hijos. El detective Morales también está aquí esta noche, no como investigador, sino como amigo de la familia. Durante el año pasado, se convirtió en una figura paterna para Mateo, ayudándolo a procesar el trauma de descubrir que su propio padre era capaz de asesinato. También me ayudó a navegar el sistema legal complejo que siguió a los arrestos. Señora Mendoza, me había dicho el detective durante una de nuestras reuniones posteriores al juicio, en mis 30 años como detective, nunca había visto un caso donde las víctimas tuvieran tanta evidencia preparada por adelantado. Su esposo era un hombre extraordinariamente astuto. El juicio de Carlos y Ricardo duró 4 meses. Fue un proceso doloroso donde tuve que escuchar detalles sobre cómo habían planeado meticulosamente no solo el asesinato de Ramón, sino también el mío. Los fiscales presentaron toda la evidencia que Ramón había recopilado. Las fotografías, las grabaciones, los documentos financieros que mostraban sus deudas masivas. Durante el juicio, se reveló que Carlos debía $320,000 a prestamistas ilegales debido a una adicción al juego que había mantenido en secreto durante 5 años. Ricardo debía $280,000 por inversiones fraudulentas y préstamos a tasas usurarias que había tomado tratando de recuperar el dinero perdido en esquemas de dinero rápido. Juntos habían estado enfrentando amenazas de muerte de sus acreedores, amenazas que se extendían a sus esposas e hijos si no pagaban pronto. En su desesperación, habían comenzado a ver la herencia de Ramón y la mía como su única salvación. La evidencia médica mostró que Ramón había muerto por una sobredosis de digitalis, exactamente como había predicho en sus notas.
El medicamento había sido obtenido a través de un farmacéutico corrupto que también fue arrestado y condenado como cómplice. Durante el proceso, también se reveló que habían estado robando dinero de la empresa familiar durante los 2 años previos a la muerte de Ramón, utilizando los fondos corporativos para pagar parcialmente sus deudas. Habían falsificado documentos, creado facturas fantasma y manipulado los libros contables de maneras que habrían llevado la empresa a la bancarrota en menos de un año. Carlos fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Ramón y por conspiración para cometer mi asesinato. Ricardo recibió la misma sentencia. Ambos también enfrentan cargos adicionales por fraude, malversación de fondos y abuso financiero de ancianos. Durante la fase de sentencia, tuve la oportunidad de dar una declaración de impacto de la víctima. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero también uno de los más importantes. Señoría, había dicho, mirando directamente a Carlos y Ricardo, estos hombres no son los hijos que crié. Los hijos que crié habrían venido a mí con sus problemas financieros. Habrían pedido ayuda en lugar de planificar asesinatos. Habrían protegido a sus propios hijos en lugar de considerarlos problemas que resolver. La pérdida más grande no es el dinero que robaron o incluso la vida que casi me quitaron. La pérdida más grande es descubrir que las personas en quienes más confiaba en el mundo eran capaces de una traición tan completa. Pero también quiero que sepan algo más. Aunque sus acciones han roto mi corazón, no han roto mi espíritu. Y aunque han destruido la familia que pensé que tenía, me han ayudado a construir una familia nueva basada en amor verdadero y protección mutua. Durante el año pasado, he usado gran parte de la herencia de Ramón para establecer la Fundación Ramón y Teresa Mendoza para la protección de adultos mayores. La Fundación ofrece servicios gratuitos de investigación privada para adultos mayores que sospechan que están siendo víctimas de abuso financiero familiar. También proporcionamos servicios legales, asesoramiento psicológico y refugio temporal. En nuestro primer año de operaciones, hemos ayudado a 63 familias. 63 casos donde padres, abuelos, tías y tíos estaban siendo manipulados, robados o incluso amenazados por sus propios familiares. Cada historia es diferente, pero el patrón es tristemente similar. Familiares desesperados que ven a sus mayores como recursos financieros en lugar de personas que merecen respeto y protección. Una de las historias que más me ha impactado es la de don Alberto, un hombre de 75 años cuyo hijo había estado drogándolo con sedantes para mantenerlo confundido mientras robaba su pensión cada mes. Cuando don Alberto vino a nosotros, estaba tan medicado que apenas podía formar oraciones coherentes. «Creo que mi hijo me está envenenando», había susurrado durante nuestra primera reunión, pero los médicos siguen diciendo que solo estoy envejeciendo. Trabajamos con él durante 6 meses para documentar el abuso, obtener análisis de sangre que confirmaran la presencia de sedantes no prescritos y finalmente hacer que su hijo fuera arrestado. Ver a don Alberto recuperar su claridad mental y su dignidad fue como ver un milagro en tiempo real. «Señora Mendoza», me había dicho durante nuestra última reunión, «usted me salvó la vida, pero más que eso, me ayudó a recordar que merezco ser tratado con respeto, incluso por mi propia familia». Mateo se ha convertido en un embajador juvenil para la Fundación, hablando en escuelas sobre la importancia de proteger a los adultos mayores y de tener el coraje de hablar cuando algo no está bien. Su historia ha inspirado a otros niños a prestar atención a las dinámicas familiares y a confiar en sus instintos cuando algo se siente equivocado. «No importa qué tan asustado estés», dice Mateo durante sus presentaciones. «Si sabes que alguien está en peligro, especialmente alguien que amas, tienes que encontrar la manera de ayudar, incluso si esa persona en peligro está siendo amenazada por tu propia familia». Durante este año, Mateo y yo hemos desarrollado una relación especial que va mucho más allá de la típica relación abuela-nieto. Él es mi confidente, mi compañero en el trabajo de la Fundación y, francamente, una de las personas más sabias que conozco, sin importar su edad. «Abuela», me dice esta noche mientras cortamos el pavo de Navidad, ¿alguna vez te arrepientes de haber descubierto la verdad sobre papá y el tío Ricardo?
Es una pregunta profunda para un niño de 13 años, pero Mateo ha tenido que madurar rápidamente durante este año. No, mi amor, respondo honestamente. Descubrir la verdad fue doloroso, pero vivir una mentira habría sido peor. Y más importante, si no hubiéramos descubierto la verdad, yo no estaría aquí contigo ahora. ¿Crees que papá puede cambiar algún día?, pregunta. Y puedo ver la esperanza y el dolor luchando en sus ojos. Es una pregunta que me han hecho muchas veces durante este año, y mi respuesta ha evolucionado. No lo sé, Mateo, digo suavemente, pero sé que las personas pueden elegir cambiar si realmente quieren hacerlo. Y sé que sin importar lo que tu papá elija hacer con el resto de su vida, tú tienes la opción de ser diferente, de ser mejor. He mantenido correspondencia limitada con Carlos durante este año. Sus primeras cartas estaban llenas de justificaciones y súplicas por perdón, pero en las más recientes ha comenzado a aceptar responsabilidad completa por sus acciones. En su última carta escribió: «Mamá, sé que no hay perdón para lo que hice. Sé que destruí todo lo bueno en nuestra familia por mi egoísmo y mi desesperación. Lo único que puedo hacer ahora es asegurarme de que Mateo aprenda de mis errores terribles y se convierta en el hombre que yo debería haber sido. No he respondido a esa carta todavía. Tal vez algún día pueda encontrar una manera de perdonar, pero ese día aún no ha llegado. Ricardo, por el contrario, nunca ha mostrado remordimiento real. Sus cartas están llenas de amargura y culpa hacia otros por su situación. Ha perdido completamente el contacto con su hija Lucía, quien ha decidido que no quiere ninguna relación con él. Mientras terminamos nuestra cena navideña, Patricia se levanta para hacer un brindis. A Teresa, dice, levantando su copa de vino, quien nos enseñó que la familia verdadera no está definida por la sangre, sino por el amor, la lealtad y la voluntad de protegerse mutuamente. A Mateo, continúa, quien nos enseñó que el heroísmo no tiene edad, y que a veces los más jóvenes entre nosotros son los más valientes. Y a Ramón, termina mirando hacia el cielo, quien incluso en la muerte encontró una manera de proteger a la mujer que amaba. Mientras alzamos nuestras copas, siento la presencia de Ramón tan claramente como si estuviera sentado junto a mí. Su plan no solo me salvó la vida, me ayudó a descubrir quiénes son mis verdaderos aliados y protectores. Esta noche, por primera vez en un año, siento verdadera paz. La casa está llena de risa genuina, amor auténtico y la seguridad que viene de saber que cada persona en esta mesa daría su vida por proteger a las demás. Mateo tiene razón. Ramón estaría orgulloso. No solo porque expusimos la verdad y obtuvimos justicia, sino porque tomamos una tragedia terrible y la transformamos en algo que está ayudando a proteger a otras familias. El año pasado aprendí que las personas que más amas pueden traicionarte de las maneras más devastadoras. Pero este año estoy aprendiendo que cuando encuentras a las personas que realmente te aman, ese amor puede sanar incluso las heridas más profundas y crear algo hermoso de las cenizas de la traición. Y esa es la mejor lección navideña de todas.